Comprender la democracia, el poder y muchas veces la rebelión es parte de saber cómo se va componiendo la sociedad frente a estos temas. Es por lo que la encuesta Tres Generaciones compacta preguntas en base a temas relevantes que aportan la posibilidad de unir vivencias, percepciones e ideas en un hecho nacionalmente importante como es la transición de la dictadura a la democracia. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy. Desde el quiebre de la democracia en 1973, con el golpe de Estado, hasta la instauración en 1990 del gobierno de inauguración democrática de Patricio Aylwin, se dio un proceso de transición en varios frentes. Estos procesos de transición comprenden etapas de progreso y estas no siempre van de la mano con lo que podría denominarse un avance democrático liberal. Con participación de un grupo de personas de diferentes sexos, edad, generación y nivel de estudio, es donde se forma la posibilidad de descubrir qué tan diferente, qué tanta distancia puede existir entre cada una de las generaciones consultantes frente a las alternativas de vivir en democracia, en un gobierno autoritario o simplemente ser indiferente a tales sucesos. Es así como dentro del primer tema de la encuesta nos seduce la idea de desarrollar democracia y participación política. Cabe mencionar que las tres generaciones, siendo de años diferentes, donde vivieron y vieron la transición a la democracia en diferentes esquinas, se generaliza y se unifica la alternativa número 1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, por lo que nos lleva a sentir que estas generaciones le hace presente lo que dice Bobbio. La democracia no puede funcionar si no se presupone toda la tradición del liberalismo, es decir, toda la tradición de las tradiciones de las declaraciones de los derechos de libertad, que son el presupuesto de la acción democrática. ¿Con cuál de las formas de gobierno está usted de acuerdo? ¿Con uno democrático? ¿Uno autoritario? ¿O le da lo mismo? Buenas tardes, creo que con un autoritario. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me viene a la memoria cuando yo tenía más o menos 23 años, viví in situ la experiencia de un gobierno autoritario y obviamente que de inmediato a mi memoria viene lo que es la seguridad. Es tan, por decirlo así, es tan rico sentir esa seguridad de caminar por las calles sin esas manifestaciones eternas, esos destrozos eternos. La segunda sería lo que es la economía. Se restableció la economía, entre comillas, o como lo quieran tomar, pero para mí se restableció la economía en su totalidad, la gente salió a trabajar y ahí es donde agrego la seguridad y obviamente lo laboral. Lo laboral, la seguridad y la economía para mí fueron fundamentales en esa época. ¿Con cuál de las formas de gobierno está de acuerdo? ¿Con uno democrático o con uno autoritario y por qué? Estoy de acuerdo con los gobiernos democráticos porque por más tentadores que puedan parecer a veces los gobiernos autoritarios, los gobiernos democráticos son los únicos que nos aseguran una cantidad de garantías mínimas a los ciudadanos como para poder vivir. Las democracias no son perfectas, evidentemente. Requieren un nivel de educación, requieren un nivel de información, requieren un nivel de participación, de responsabilidad ciudadana, por lo cual muchas veces vemos que tienen problemas. La corrupción también es un problema que las afecta mucho, pero todo eso es perfectible en la medida en que las sociedades vayan mejorando y se preocupen de lo que ocurre. El dejar los gobiernos a gobernantes autoritarios significa ceder a la tentación de que una persona o un grupo de personas nos impongan al resto su forma de ver las cosas. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría.
Y aunque eso pueda parecer más fácil o conveniente en algunas circunstancias, también nos da el riesgo de que esas personas terminen cayendo en los mismos vicios por los cuales nosotros quisimos salir de un gobierno democrático, y en situaciones peores como la hemos comprobado en las dictaduras o en situaciones de regímenes totalitarios. Así que al final la democracia siempre va a ser mejor desde el punto de vista desde la participación y elección de autoridades hasta la libertad de las personas. Entonces, ¿qué crees que sea preferible para el país? ¿Un gobierno democrático, un régimen autoritario, o crees que ninguno de los dos sea tan importante para vos? Bueno, a mi apreciación yo creo que es mejor un gobierno democrático, porque así la gente y el pueblo tiene mayor expresión, pueden elegir a su propio presidente y pueden tomar decisiones en conjunto. Mi nombre es Evelyn Hinojosa y voy a hablar sobre el ítems de por qué la democracia es preferible a otra forma de gobierno. Bobbio nos dice que la democracia, asentada en un régimen de libertades que ella misma tiene el compromiso de proteger y penetrada a la vez de estos ideales que la democracia realiza en medida no desdeñable, proporciona a cualquier ciudadano algo así como algunas buenas razones para preferirla como forma de gobierno. Por lo tanto, entenderemos por régimen político uno de los componentes del modelo o sistema político, la mediación institucional entre el Estado y sociedad que resuelve los problemas de relaciones entre la gente y el Estado y de cómo se gobierna la sociedad. El término democratización política apunta precisamente al proceso de generación de un régimen democrático, entendido como el régimen basado en los principios e instituciones que consagran la soberanía popular, la elección de los gobernantes y autoridades efectivos por voto universal, la vigencia de los derechos humanos y libertades públicas, la separación de poderes, el pluralismo político y la alternancia en el poder. Los casos históricos a los que pertenece la actual situación chilena corresponden más bien a la recuperación y no a fundación democrática. Esta democratización política comprende varios procesos: transición paso a paso de dictadura a democracia, inauguración democrática o instalación e inicio del régimen democrático, superación de enclaves autoritarios cuando la transición ha sido incompleta, es decir, cuando quedan aún áreas de democratización política pendientes, aunque haya un núcleo de instituciones y autoridades elegidas, básicamente democráticas, y consolidación de este régimen democrático. Esto lo dice Garretón en la página 103 de su libro. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Vamos a comenzar en describir cómo es una personalidad autoritaria. Desde la psicología política y filosófica se ha hablado en sí de esta personalidad autoritaria, donde le da mayor importancia a las elecciones o el papel de los partidos políticos, por tener más intolerancia a diferentes puntos. La preferencia por fuentes de liderazgo, el extremismo ideológico y el conservadurismo en cuestiones como lo es el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual. Cabe mencionar que en algunos enclaves autoritarios se intentaron reducir, como es la flexibilización del sistema de la reforma constitucional, reducción a los 4 años del periodo presidencial, la disminución de la importancia relativa de los senadores designados, los cambios en la composición y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional para restringir la tutela militar, pero cabe mencionar que jamás se ha logrado eliminar lo que es la tutela militar. Para el gobierno militar se intentó entender estos enclaves y profundizarlos en sí en otros ámbitos para hacer frente a las situaciones de crisis económica o inestabilidad política. Como ejemplo de ellos podemos mencionar lo son las políticas de reducción del manejo estatal sobre la economía, las leyes orgánicas, constitucionales como lo que fue consagrada la autonomía del Banco Central, la de televisión, la de Fuerzas Armadas, que como se ha dicho tiende a consagrar un Estado dentro del Estado. Y de Carabineros en los 206 años de vida del Ejército.
A los encuestados no les da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. ¿Por qué? La mayoría de las respuestas obtenidas en este ítem, salvo una, sostienen que la democracia es preferible, dejando entrever que no se toman a la ligera una forma autoritaria como modo de vida en la sociedad a la que pertenecen, es decir, a la chilena. Es notorio que en edades más contemporáneas las respuestas se conjugan para evadir la preferencia de un régimen autoritario. Los más jóvenes también forman parte de este pensamiento debido a los cambios que en la actualidad impulsan a nivel social. Se realizan formularios de encuesta a 3 generaciones. Estos comprenden un total de 24 encuestados. 12 de ellos son mujeres y 12 son hombres. La primera generación se agrupa en 8 encuestados entre 20 a 30 años. La segunda generación son 8 y están entre la edad de 40 a 50 años. Y la tercera generación, siendo 8 encuestados de 60 años o más. A cada encuestado se le pide que lea o escuche con atención la pregunta y que responda seleccionando solo una. Se reúnen los resultados finales. Dentro del formulario nos enfocamos a hacer análisis netamente a la pregunta del tema 1, democracia y participación política, con la pregunta, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? En el gráfico expuesto podemos ver claramente que del total de los encuestados, 19 de ellos se identificaron con la respuesta: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. La segunda opción con mayoría fue: en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, donde 4 de ellos y ellas se identificaron con dicha alternativa. Solo uno o una elige la alternativa: a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, y ninguno de los encuestados y encuestadas no responde. Es importante identificar que del total de los encuestados y encuestadas, aún estando en diferentes etapas de la vida, con diferentes edades, visiones distintas, llegan a la misma alternativa. Una alternativa que nos lleva a entender que éstas se pueden unir porque hemos visto en las últimas décadas, 2000 en adelante, cómo los estrechos límites de la democracia representativa para canalizar la participación política han sido continuamente desafiados y sobrepasados por movimientos sociales de distinta índole y características. Luego de analizar los resultados de las entrevistas desde diversas perspectivas generacionales, queda en evidencia el interés general de la población de vivir en un país con un gobierno democrático. Los motivos suelen ser similares, podríamos resumirlo como la necesidad de libertad. Los ciudadanos hoy en día necesitan ser escuchados. Las encuestas realizadas dejaron 2 conclusiones claras. La primera es que aún con las desigualdades, los defectos de la democracia representativa y el quiebre en muchos de los derechos humanos, las personas siguen optando y prefiriendo un gobierno democrático por sobre uno autoritario. Y la segunda es que si bien lo prefieren, no se resignan a él, sino por el contrario, su deseo de cambio es más fuerte que nunca y la lucha lo refleja.